Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acudir a este espacio nuevamente. Muy buenas tardes, querida María Elena. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Este es el tercer webinar del curso de litigio estratégico para la tutela con derechos con perspectiva de género. Este ha sido un curso diseñado por la doctora María Elena Tar, a quien hoy tendremos el gusto de poder escuchar. Como ustedes saben, este curso virtual solidario se viene realizando por la organización de la ONG Realidades, la Plataforma de Investigación y Formación Especializada, PIFE, con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia, Solidar Suiza, Europa Sensamurs y el Ayuntamiento de San Cugat. Y se realiza dentro del proyecto Tejiendo Redes de Cultura de Paz y Democracia desde las manos de las mujeres, que tiene varios componentes. Uno son componentes de formación, como este curso que se dirige principalmente a promotoras comunitarias, a defensores y defensoras de derechos, pero también a servidores públicos que han acudido a este llamado de este curso, ¿no? Otro componente del proyecto es el Centro Yachaiguasi, desde donde se atienden precisamente casos a través del litigio estratégico, gracias a un maravilloso equipo de constitucionalistas conformado por la doctora María Elena Tar, la doctora Gabriela Sauma y la doctora Patricia Cerrudo, a quienes estamos eternamente agradecidos por el importante y brillante trabajo que realizan. Otros componentes tienen que ver con la incidencia en políticas públicas, desde la articulación y coordinación de las redes, como el Observatorio de Derechos, la Plataforma de Acción eh, Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, y otras redes con las que coordinamos, ¿no? Entonces, en este sentido, este curso solidario se realiza con becas gracias al apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia, pero también gracias al aporte solidario de muchas personas que están participando. Es importante que la academia tenga el rostro de mujer, la voz también de las mujeres, y pues es importante también ir generando una cultura académica que tenga una perspectiva de género. Así que con eso también agradecer a la plataforma PIFE y a todo el equipo, ¿no? A Ale, a José Manuel, a todos los que nos ayudan, nos acompañan en estos eventos y en este trabajo diario. Igual a Solidar Suiza y a todas las instituciones que confían y que hacen posible también este tipo de eventos y este trabajo. Pues bien, con todo esto yo voy a empezar con el punto que hoy vamos a abordar. Y este curso ha sido diseñado, sabemos que están aquí presentes las promotoras comunitarias, que ha sido uno de los puntos fundamentales de este curso. Quiero en esta oportunidad, no puedo dejar pasar y debo resaltar el trabajo de mujeres maravillosas, mujeres comprometidas, que son como son las promotoras comunitarias. Hemos tenido el gusto de trabajar con ellas de manera muy cercana. Por ejemplo, quiero resaltar el trabajo de doña Rosario Laime, una promotora comunitaria realmente de convicción, y pues como ella, muchas otras que han estado junto a nosotras trabajando también en casos emblemáticos que hoy les voy a comentar y que ya van a ir a materializar todos los temas teóricos que los hemos ido viendo desde el día lunes con Patti, el miércoles con Gaby, hoy en este espacio conmigo y mañana con Taí también vamos a terminar
tratar de hilar y de tejer todos estos aspectos teóricos. Por lo tanto, nuevamente resalto y agradezco públicamente el trabajo que realiza la promotora Rosario Laime y muchas de ellas, un trabajo silencioso que no siempre es reconocido y no siempre es público, pero es determinante. Por eso, bienvenidas y gracias a todas las promotoras comunitarias por estar y por compartir este espacio con nosotras. También agradecer a todas y todos por su tiempo. Es importante ver que la perspectiva de género cada vez genera mayor debate académico, mayor reflexión y también mayor participación de abogadas, abogados. Eso sin duda contribuye mucho para avanzar en la eficacia plena de los derechos de las mujeres y de todos los grupos de atención prioritaria. Y con esta introducción, pues yo voy a empezar también un pequeño preámbulo para desarrollar una línea de argumentación, un tejido narrativo destinado justamente a desglosar punto por punto los ejes que vamos a dialogar, vamos a reflexionar hoy en la noche. Lo primero que yo voy a hacer en la primera parte es tratar de resumir una caja de herramientas argumentativas y voy a tratar de demostrar que en este modelo constitucional, en el litigio estratégico, hemos tenido un cambio de modelo de Estado sustancial y este cambio hace que, pues, desde la labor, desde donde nos encontremos, utilicemos estas herramientas argumentativas que sin duda son esenciales para el litigio estratégico. La segunda parte en este hilo narrativo, pues voy a reflexionar sobre algunos casos. Y hasta ahí les decía que tenemos la ONG Realidades, el Centro Yachayhuasi, viene desarrollando casos de litigio estratégico y quiero comentarles también para ver cómo se pueden aplicar todas estas herramientas teóricas, algunos casos que estamos viendo que son importantes ponerlos en debate, ponerlos en contexto, porque estos casos están destinados a generar un cambio de jurisprudencia, a generar una cultura jurídica, además de eficacia de los derechos, y sin duda tienen que tener un efecto transformador en la sociedad. Por lo tanto, esta va a ser la segunda parte y a partir de los casos voy a concluir con una estructura esencial de argumentación jurídica en litigio estratégico, siguiendo también líneas jurisprudenciales esenciales y utilizando todas las herramientas teóricas que las vamos a ir repasando y que también ya las hemos visto los días anteriores con Patti y con Gaby. Pues en ese sentido, lo primero que debo señalar cuando vemos esta caja de herramientas argumentativas es que el litigio estratégico no tiene la visión de cambiar o transformar un caso concreto, sino más bien, como les decía, tiene una visión, tiene una función de generar un cambio, una transformación. Entonces, estos casos de todo litigio estratégico que realizamos, pues tiene la finalidad de generar una transformación en la justicia y en el ejercicio de los derechos. Y por eso es que en el litigio estratégico, no solamente el litigio estratégico corresponde a las y los abogados, sino que trabajar con litigio estratégico es la mejor forma de materializar la transdisciplinariedad. Vamos a ver cómo un litigio estratégico necesita no solo
solamente una estrategia jurídica, necesita también una estrategia comunicacional, de socialización, porque precisamente queremos un cambio, una transformación. Por lo tanto, aquí vemos cómo el lenguaje jurídico también debe generar un diálogo con otras ramas, como por ejemplo la comunicación social y cualquier otra rama. El litigio estratégico también tiene una lógica de transdisciplinariedad, por ejemplo, con la psicología, con todo el ámbito, el trabajo social que va a acompañar especialmente en litigio estratégico con enfoque de género, como vamos a ver que va a acompañar el litigio especialmente en uno de los ámbitos más neurálgicos, como el que vamos a ver más adelante, que es el ámbito probatorio, ¿no? Vamos a ver en materia de litigio estratégico y en temas de violencia en razón de género, uno de los puntos más neurálgicos es el ámbito probatorio. Por lo tanto, este litigio estratégico también tiene que generar vínculos, un diálogo fluido con ramas como, por ejemplo, la psicología, el trabajo social, que a su vez deben aplicar las herramientas que ahora vamos a ver, como por ejemplo el enfoque de género. Y también el litigio estratégico, y por eso son tan importantes estos espacios académicos, utiliza herramientas esenciales que han sido denominadas o denominados mecanismos de democratización de la justicia y de los derechos humanos. Por ejemplo, los amicus curiae o las veedurías ciudadanas son herramientas que son esenciales para la democratización de la justicia y que también son esenciales para que las autoridades jurisdiccionales pues tengan una comprensión integral del problema o los problemas jurídicos que plantea el caso concreto, y no solo los problemas jurídicos, sino también los otros problemas que deban resolverse a partir justamente de criterios especializados que se traducen en estas herramientas que son los amicus curiae. Los tribunales internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utiliza frecuentemente estos mecanismos. De hecho, los amicus curiae están regulados específicamente en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este mecanismo, un tercero que no es parte del proceso, pues presenta, expone su posición, genera todos los lineamientos que son puestos a consideración de los tribunales. Este mecanismo es un mecanismo de legitimidad y de legitimación de decisiones judiciales. En el caso boliviano, puede ser presentado en un proceso judicial, en un proceso administrativo, en un proceso constitucional y en cualquier proceso, por ejemplo, legislativo, por lo que se enmarca en este concepto de los mecanismos de democratización de la justicia. Y sin duda, por ejemplo, las organizaciones en derechos humanos, ¿no? La sociedad civil organizada, la academia, los amicus curiae es una forma de que la tinta de la academia esté presente en los tribunales, porque también los amicus curiae son una herramienta también de pedagogía de derechos humanos a partir justamente del activismo judicial de las organizaciones, de la sociedad civil organizada. Por eso es que es tan importante, y estas herramientas de litigio estratégico nos ayudan a ver cuán importante es utilizar estas figuras. En el litigio estratégico hemos tenido muy buenas experiencias con los amicus curiae, porque de hecho tenemos casos en los cuales han generado cambios de jurisprudencia, especialmente a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por ejemplo, la sentencia 49 quebrado 2019,
que ha generado que el Tribunal Constitucional aplique y ejerza control de convencionalidad en relación a los estándares internacionales de independencia judicial, un criterio que hasta antes de esta sentencia no estaba consolidado en el Tribunal Constitucional. En este caso, por ejemplo, el activismo de 3 amicus curiae que se presentaron fue sin duda esencial, determinante para este cambio de jurisprudencia. Entonces, entre estas primeras herramientas que vamos a ver, los amicus curiae son herramientas muy importantes, porque si bien en relación a estos amicus curiae puede el juez seguir o no el criterio, pero como les señalaba, son mecanismos importantes de legitimidad de las decisiones, ¿no? Además, son mecanismos de empoderamiento también para las partes, especialmente cuando hablamos de grupos de atención prioritaria, y fundamentalmente vean cómo también estos cursos tienen la finalidad de ver cómo se va a diseñar un litigio estratégico que no solamente va a mirar el ámbito interno. Recordemos que el Estado boliviano forma parte del sistema interamericano y forma parte del sistema universal de protección de derechos humanos. ¿Cómo debe cumplir sus obligaciones internacionales? Pues debe cumplirlas de buena fe. Eso quiere decir que si no se respetan los derechos en el ámbito interno, puede demandarse al Estado boliviano, ya sea en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos. Y los amicus curiae son sin duda también una herramienta que van preparando el camino, precisamente, por ejemplo, a partir de los estándares internacionales, que va preparando el camino. ¿Para qué? Para que en caso de incumplimiento el Estado boliviano sea demandado y se pueda establecer la responsabilidad internacional del Estado, y un tema muy neurálgico que también lo vamos a ver ahora, que es la reparación integral de daños. Por lo tanto, en esta lógica del litigio estratégico, sí es importante desarrollar estos mecanismos como los amicus curiae, que debo decir además están sujetos al principio de máximo informalismo. No necesitan ningún requisito formal, pueden ser presentados en todo tipo de procesos, pueden ser presentados, se pueden presentar los amicus curiae de oficio, pueden ser pedidos por el juez o pueden ser pedidos por alguna de las partes. No hay ninguna formalidad, y si bien esta figura no está regulada, no la van a encontrar en el Código Procesal Constitucional, no la van a encontrar en el Código Procesal Civil, no, pero emerge justamente de estas prácticas de derecho internacional, y también han sido reconocidas ya por el Tribunal Constitucional en una línea de interpretación que no se puede restringir solamente a los procedimientos constitucionales, sino que debe entenderse que los amicus curiae pueden presentarse en cualquier tipo de procesos, incluidos los procesos legislativos, ¿no? Entonces, esta es una primera herramienta con la que vamos a trabajar, y luego, por eso es importante que cuando ustedes tengan un caso que consideran que es de litigio estratégico, su estrategia también considere estas herramientas como son los amicus curiae. Tenemos otra figura también que está siendo cada vez más desarrollada en el país en lo que es el litigio estratégico, y son las veedurías ciudadanas. Estas son otro mecanismo que tiene un potencial importante en la democratización también de la justicia y la eficacia máxima de los derechos. La veeduría ciudadana tiene alcances importantes, tiene sustento constitucional en la cláusula democrática y en la participación y control social, que también
también está constitucionalizado en nuestro modelo de Estado vigente y por lo tanto el alcance de las veedurías es una observación imparcial, sí, pero además las veedurías ciudadanas deben concluir en informes. Estos informes, por supuesto, respetando datos de confidencialidad, pero en cuanto a ejes temáticos específicos, estos informes pues deben ser socializados, por ejemplo, a nivel del Consejo de la Magistratura, de manera tal que se logre que esta instancia genere las tan ansiadas y las tan ausentes, en el caso boliviano, políticas públicas, por ejemplo, con enfoque de género, ¿no? A partir de estos informes también se puede generar mecanismos de diálogo para fortalecer capacitación, por ejemplo, a los jueces con la Escuela de Jueces del Estado, a los fiscales con la Escuela de Fiscales, trabajar con los colegios de abogados, ¿no? Trabajar, poner en el debate público temas neurálgicos, criterios de interpretación que probablemente pueden ser contrarios a los estándares internacionales, de manera tal que pues en los altos tribunales se genere un debate público y ese debate público genere una transformación. Entonces, también los amicus curiae, las veedurías ciudadanas, estos informes tienen la finalidad de generar, por ejemplo, investigaciones periodísticas, generar un debate académico, un espacio de análisis y reflexión, siempre a la luz de la progresividad de los derechos. Por lo tanto, si vamos a hablar de litigio estratégico y de herramientas importantes, es esencial que vayamos aplicando, que vayamos utilizando estas herramientas que, reitero, están sujetas al principio de máximo informalismo. Pero además, pues en mi caja de herramientas que hoy traigo para que podamos ir reflexionando en el lugar que estemos como abogados, como jueces, como fiscales, como defensoras comunitarias, como en el lugar donde nos encontremos como equipos multidisciplinarios, pues tenemos que para el litigio estratégico tener muy clara esta nuestra caja de herramientas argumentativas. Y en nuestra caja de herramientas argumentativas, pues lo primero que debemos tener presente, porque es un tema muy importante y es un tema también que cada vez más está en el debate y tenemos que seguir generando ese debate, porque es importante entender que el litigio estratégico para la defensa de derechos humanos y especialmente de derechos con enfoque de género, pues este litigio estratégico debe partir de entender el modelo constitucional que tenemos. Esto es muy importante, por eso es que ya Patti el primer día desarrollaba todas estas características, porque sin duda es el punto esencial para desarrollar toda una argumentación jurídica coherente con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos resaltar que hemos tenido un tránsito importante y hemos pasado de un Estado monista a un Estado constitucional plurinacional de derechos. Esto sin duda es importantísimo en el litigio estratégico. ¿Por qué? Porque toda esta visión de este modelo de Estado diseñado por la Constitución de 2009 vigente, pues ha generado un cambio sustancial, especialmente en el rol de las autoridades jurisdiccionales. Si no tenemos un cambio de cultura en las autoridades jurisdiccionales y si seguimos pensando en términos del Estado monista, en términos de monoculturalidad, en temas solo del positivismo jurídico, del formalismo extremo, del ritualismo, pues sin duda vamos a generar que el Estado boliviano incumpla obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos. Por eso es que, como vamos a ver las herramientas enseguida, este modelo constitucional, por eso nuestra caja de herramientas, la primera
herramienta que debemos visualizar es ese cambio de modelo de Estado, ¿no? En el cual el activismo judicial es determinante, ¿no? Porque vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos viendo, por eso les voy a contar algunos casos para ir ejemplificando todo este tema. Por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, indígenas, migrantes, privadas de libertad, imagínense cuando se exigen formalidades, formalismos, se parte de una igualdad formal, se mira todo desde el Estado homogéneo, desde la igualdad formal, desde el Estado monista, pues va a pasar lo que pasa en Bolivia, la criminalización de la pobreza, ¿no es cierto? Privadas y privados de libertad que además siguen privados de libertad sin sentencia condenatoria cuando ha excedido los plazos razonables para la detención preventiva y que no pueden cumplir además y que no pueden no se les puede aplicar una medida sustitutiva porque claro, imagínense para una mujer en situación de extrema pobreza, migrante, indígena, o sea, probar el domicilio, el trabajo visado por la jefatura del trabajo. Entonces, obviamente, si seguimos en esa lógica del checklist, por ejemplo, en medidas cautelares, si seguimos en esa lógica enmarcada en un Estado monista, pues obviamente Bolivia va a seguir incumpliendo sus obligaciones internacionales. No por nada los datos estadísticos evidencian que la mayor cantidad de privadas y privados de libertad son, por ejemplo, miembros de pueblos indígenas, ¿no? Personas que están en situación de vulnerabilidad precisamente porque el sistema y el sistema penal es absolutamente, está enraizado en un positivismo además aplicado por los jueces que evita la materialización de los derechos. Entonces, en nuestra caja de herramientas, por eso es que este tránsito hace que identifiquemos a un Estado constitucional plurinacional de derechos y por eso siempre me gusta utilizar esta metáfora porque creo que es bastante ilustrativa y en litigio estratégico nos ilustra de mejor manera el tema de la venda de la diosa Temis, ¿no? Y esas todopoderosas togas negras. El planteamiento de este modelo constitucional es precisamente quitar la venda a la diosa Temis y, por ejemplo, en estos casos que les cuento de mujeres privadas de libertad, indígenas, migrantes, o sea, toda la situación de pobreza y los factores múltiples de discriminación hacen que las todopoderosas togas negras se despojen de su formalismo, de su ritualismo, de entender que todos somos iguales, porque no todos somos iguales si lo vemos desde estas circunstancias, y pues se quite la venda a la diosa Temis y más bien se identifique las situaciones de asimetría, los obstáculos al acceso a la justicia que puede tener especialmente la población que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto sí es posible desde entender que tenemos un modelo de Estado, un modelo constitucional amparado por la Constitución. Y el litigio estratégico justamente cuestiona esa visión formalista del juez, cuestiona esas todopoderosas togas negras, ¿no? Que basadas en el formalismo desconocen la justicia material, la verdad material, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos estos temas son muy importantes y por eso es que donde estemos como jueces, fiscales, abogados, equipos multidisciplinarios, promotoras comunitarias, donde estemos, entendamos primero este primer cambio. No es tan simple, y así lo plantea el litigio estratégico, no es tan simple como decir la ley dice. Lo más importante en este modelo de Estado es que la ley debe tener un sentido conforme al bloque de constitucionalidad y es el juez bajo principios constitucionales como el de la verdad material, el iura nobis
curia, etcétera, los que deben darle a la ley un sentido conforme al bloque, y por eso es que la argumentación que vamos a desarrollar en temas de litigio estratégico tienen la finalidad de darle al caso concreto en el ámbito de la premisa normativa y premisa fáctica un sentido coherente con el bloque, ¿no? Entonces, vean cómo en esta primera herramienta argumentativa vamos a ver esta lógica del modelo constitucional y el rol del juez, pero no solo del juez, también el rol, por ejemplo, de los servidores públicos que tienen que cambiar en el marco de este modelo vigente. Segundo, desde una pedagogía constitucional, yo sacaría de mi caja de herramientas una segunda herramienta muy importante, que es el bloque de constitucionalidad. Este bloque también trasunta la importancia de entender por qué tenemos un cambio de un Estado monista a un Estado constitucional plurinacional de derechos, ¿no? Y nuevamente el bloque de constitucionalidad es una herramienta que genera un diálogo y una impregnación en el ámbito interno de los avances del derecho internacional de los derechos humanos, porque, como les decía, el Estado boliviano forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y del sistema universal. ¿Cómo debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos? Los debe cumplir de buena fe. Y para cumplirlos de buena fe, por eso en esta caja de herramientas argumentativas, el bloque de constitucionalidad nos plantea que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, sino por mandato de la propia Constitución, con toda la legitimidad constitucional, además de un proceso emergente de un proceso constituyente, es la propia Constitución la que desarrolla en el 410 el concepto de bloque de constitucionalidad. Y eso quiere decir, el bloque de constitucionalidad quiere decir que en el mismo rango de la Constitución están primero los tratados internacionales referentes a derechos humanos. En tema de género, por ejemplo, vamos a trabajar con instrumentos tan importantes como la Convención Belém do Pará, o en el sistema universal, la CEDAW en sus siglas en inglés, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Vean cómo estos son instrumentos, pero son instrumentos que versan sobre derechos humanos y por lo tanto forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, pues los jueces, los fiscales, los servidores públicos deben sujetar sus decisiones no solo a la Constitución, sino a los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Pero además, y aquí por eso en litigio estratégico, esta sentencia que les menciono es tan importante, porque además para el tema, por ejemplo, de género, es una de las herramientas más útiles que tenemos. ¿Por qué? Porque desde el litigio estratégico, los instrumentos en derechos humanos no son instrumentos estáticos, no son instrumentos muertos, son instrumentos vivientes. Y eso quiere decir que órganos autorizados, por ejemplo, el sistema interamericano del sistema universal, interpretan estos instrumentos en derechos humanos. Esas interpretaciones significan un avance del derecho internacional de los derechos humanos, y esos avances deben ser consignados en el bloque de constitucionalidad, porque deben irradiar ese activismo judicial que ya no puede sujetarse solo en lo que la ley dice, sino que más bien debe darle a la ley. Por ese es el nuevo rostro del juez en este modelo constitucional. La ley debe tener un sentido conforme al bloque, y el bloque no se limita a la Constitución, sino también a tratados internacionales referentes a derechos
derechos humanos y a estándares internacionales de protección a derechos humanos. Más adelante les voy a contar algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, en uno de los temas que es tabú en el caso boliviano, en el centro Yachaywasi, con preocupación, cada vez vemos más casos de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, claro, si bien tenemos la ley 348, pero vean cómo, por ejemplo, los jueces laborales deben darle a toda la normativa laboral un sentido conforme al bloque para realmente garantizar a las mujeres un derecho a una vida libre de violencia y pues sancionar el acoso laboral o el acoso sexual en el ámbito laboral, donde uno de los grandes problemas es el tema probatorio y además que la mayoría de las víctimas pues no denuncia este delito porque justamente se ha generado un ambiente, una cultura de impunidad y las víctimas que denuncian acoso laboral, pues las víctimas que denuncian terminan sin trabajo, terminan procesadas, terminan culpabilizadas. Entonces vean cómo aquí los jueces deben darle, por ejemplo, al acoso laboral, deben aplicar la ley laboral de conformidad con el bloque de constitucionalidad que va a incluir no solo tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino va a incluir los estándares, tal como lo dijo la sentencia 110 quebrado 2010-R. Y por ejemplo, en este sentido, un estándar internacional, un caso, vamos a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana en su rol contencioso ha generado una línea jurisprudencial en violencia en razón de género muy importante y realmente determinante para que en Bolivia exista un cambio de cultura. Y por ejemplo, en este caso tan emblemático que fue el caso Campo Algodonero versus México, pues la Corte Interamericana interpretó la Convención Belém do Pará y estableció los alcances del deber de la debida diligencia y estableció que a partir de la debida diligencia los estados tienen el deber de prevenir y de atender integralmente a las víctimas. Tienen el deber de investigar con perspectiva de género, lo que significa una inversión de la carga de la prueba, pero además una protección reforzada a la víctima a partir de criterios de investigación con perspectiva de género que más adelante los voy a ir especificando. En este rol del deber de la debida diligencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también que el Estado tiene el deber de sancionar y tiene el deber de reparar integralmente los daños. Entonces, por ejemplo, los procesos laborales, cuando se desarrolla el tema del acoso laboral, tiene que aplicar los estándares internacionales, porque en el litigio estratégico además tenemos que cambiar, y esa es una de las finalidades. No tenemos una sentencia en Bolivia en acoso laboral específica que aplique los estándares del deber de la debida diligencia. La mayoría de las denuncias terminan desestimadas y en estudios se ha determinado que aproximadamente de 10 mujeres, 8 en Bolivia sufren alguna forma de acoso o violencia laboral. Claro, pero ya en los datos de los procesos, esto no se ve que los procesos concluyan, que se aplique la sanción, que se aplique la reparación integral de daños, justamente porque los obstáculos están en los jueces, en los servidores públicos que todavía siguen con estos criterios de un Estado monista, ¿no? Entonces, vean cuán importante, y por eso en estos casos, como les voy a contar, tenemos algunos pendientes en temas de acoso laboral o violencia laboral, y vamos a ver cómo, por ejemplo, en la investigación, quien debe probar que no existe acoso laboral es el empleador, pero además se deben aplicar estándares importantes
porque estos forman parte del bloque de constitucionalidad. Miren, por ejemplo, en violencia en razón de género, por ejemplo, la presunción de veracidad que ya ha sido desarrollada por la Corte Interamericana en casos importantísimos, como por ejemplo el caso J versus Perú o en el caso Inés Fernández Ortega versus México, que si bien para el proceso penal, pero este estándar también es aplicable a todo tipo de procesos, como por ejemplo los procesos laborales, ¿no? Entonces se aplica la presunción de veracidad y el deber reforzado de probar o de desvirtuar este hecho, o para acoso laboral, que además es tan difícil de probar por todo el contexto del temor reverencial de las víctimas, por el ambiente de impunidad que se ha generado en el caso boliviano. Entonces, por ejemplo, se debe hacer un peritaje, se debe analizar el entorno contextual y a partir de esos elementos establecer, porque vean que el acoso laboral no es un delito gráfico, ¿no? No es como una falsedad material. Entonces, claro, si no aplicamos estos estándares, no vamos a concluir con no vamos a cumplir con el deber de la debida diligencia, prevención, investigación con perspectiva de género, sanción y reparación integral de daños. Entonces, por eso es que en litigio estratégico, desde nuestra caja de herramientas, es tan importante aplicar el elemento del bloque de constitucionalidad. Y como les decía, en este modelo de Estado no solamente los jueces tienen este rol del activismo judicial, sino que también los servidores públicos. Por ejemplo, en el tema del acoso laboral, sí debemos resaltar, ustedes saben que tenemos las jefaturas del trabajo, que ahora sí están empezando, lamentablemente el Ministerio de Trabajo ha omitido desarrollar un reglamento específico en el tema de acoso laboral. Sin embargo, como vamos a ver enseguida, en el caso boliviano tenemos la aplicación directa de derechos. La Constitución en el ámbito laboral consagra la prohibición de acoso laboral, además como una forma de violencia, y a partir de ello, siguiendo un precedente del Tribunal Constitucional del año 2018, las jefaturas del trabajo ahora sí investigan el tema del acoso laboral, porque se ha establecido que se debe seguir el mismo procedimiento que se sigue para la reincorporación. Y aquí viene otra vez la crítica desde el litigio estratégico. ¿Por qué no vemos concluidos las tantas denuncias de acoso laboral, de violencia laboral a partir de la ley 348 en las jefaturas departamentales del trabajo? Nuevamente porque otra vez seguimos en esa lógica del Estado monista. Se llama, por ejemplo, si se sigue el mismo procedimiento y se llama audiencias de conciliación, cuando en estos delitos, a partir de la Recomendación General 35, no puede existir conciliación, ¿no? Pero además se establece a la víctima nuevamente la carga probatoria. Entonces, esa es la razón por la cual en las jefaturas departamentales, si bien procedimentalmente ya se establece que deben aplicar el procedimiento de las reincorporaciones, pero cómo este procedimiento de las reincorporaciones debe ajustarse a los estándares internacionales, porque estamos hablando de violencia en razón de género. Entonces, por supuesto, vean cómo se genera un escenario de impunidad. ¿Por qué? Porque las autoridades no cumplen con esta labor de argumentación conforme al bloque de constitucionalidad. Entonces, en nuestro rol de promotoras comunitarias, de abogados, en el rol que estemos, siempre es tan importante que en cada caso se exija que se realice una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, que no se limita solamente con tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino que además contiene los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Y por eso es que en esta nuestra cajita de herramientas, la sentencia 110/2010-R es sumamente importante, porque nos establece que
Sin duda, los estándares, especialmente los que emanan del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, en este modelo de Estado, nuestra segunda herramienta argumentativa es esta doctrina del bloque de constitucionalidad. Como una tercera herramienta argumentativa para el litigio estratégico, yo pondría y resaltaría un tema también sumamente importante en el caso boliviano, que es el control de convencionalidad. Nuevamente, vean cómo aquí existe esta visión del diálogo del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y en esta lógica, el control de convencionalidad primero surge, y voy a hacer una muy rápida remembranza de cómo surge en la Corte Interamericana, cómo está reconocida en el que estos estándares son parte del bloque y cómo es la propia Constitución la que ampara el ejercicio del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, el control de convencionalidad nace en un caso muy famoso en el sistema interamericano, que fue el caso Almonacid Arellano versus Chile. En este caso, ¿qué dijo la Corte? Pues era una norma interna vinculada a un régimen de amnistías en época de dictadura con Pinochet, y evidentemente esta norma era contraria a todo el sistema, a las normas y a los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, primero, bajo el principio de la pacta sunt servanda, cuando hay una compatibilidad de norma interna con un tratado internacional referente a derechos humanos o con un estándar del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y pone la mirada primero en el juez. Vean ese cambio, ya no es ese juez que el seniano con la venda que subsume los hechos a la ley, sino que ya desde los derechos humanos la Corte dice a los estados, a través de los jueces, les dice, señores jueces, si ustedes tienen una norma interna que sea contraria o que sea ambigua o que sea incompleta o que no exista, si no hay una norma expresa, ¿qué tienen que hacer? Deben ejercer control de convencionalidad, porque el Estado debe cumplir de buena fe. Si ha ratificado, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, debe cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe. Entonces, ¿cuál es el método del control de convencionalidad? La aplicación directa y preferente del tratado internacional o los estándares. El control de convencionalidad, entonces, además tiene que tener un efecto útil. No tenemos que esperar que el Estado sea demandado ante el sistema interamericano o ante el sistema universal, sino que debe tener un efecto útil en el ámbito interno. Y aquí surge, entonces, vean cómo está desde la Corte Interamericana, y esto en litigio estratégico es determinante, porque entonces vamos a cuestionar la ley misma, porque la ley tiene que tener un sentido conforme al bloque y tiene que considerar los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Y para eso los primeros llamados desde esta doctrina del control de convencionalidad son los jueces. Luego tenemos un segundo caso muy importante, que es el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Aquí la Corte Interamericana utiliza un principio muy importante, porque utiliza el principio del iura novit curia, es decir, dame los hechos y yo te tutelo el derecho, superando esa visión formalista del Estado monista, ¿no? De que los jueces no pueden fallar ultra petita o extra petita, sino que más bien en derechos humanos aquí viene el rol del activismo judicial. Por eso es que el control de convencionalidad se ejerce de oficio por parte de los jueces, y este fue el segundo pilar, el segundo peldaño en la doctrina del control de convencionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego tenemos un tercer caso que sin duda en litigio estratégico, y ahora que estamos viendo todo el tema del litigio estratégico con enfoque de género, es muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana en el caso
caso Gelman versus Uruguay establece que no solo los jueces, sino cualquier autoridad debe ejercer control de convencionalidad. Y en litigio estratégico esto sin duda es esencial, porque el control de convencionalidad no solo lo tienen que ejercer los jueces. Por ejemplo, el equipo multidisciplinario, y en litigio estratégico en temas de violencia en razón de género, el equipo multidisciplinario es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, tendrá que aplicar los estándares del ciclo de violencia, tendrá que aplicar todos los criterios, por ejemplo, que identifican esta relación de causalidad con el tema de un lenguaje verbal estereotipado, todas las condiciones de vulnerabilidad, de dependencia que puede estar la víctima, tendrá que hacer un análisis contextualizado del entorno familiar, pero además tendrá que hacer un análisis del patrón estructural de violencia. Entonces vean cómo todos estos elementos emergen del ejercicio del control de convencionalidad, que en litigio estratégico es esencial, porque uno de los grandes problemas, y que lo vamos a ver a nivel probatorio, por ejemplo, son los informes, ¿no? Los informes o los peritajes psicológicos especializados, que son los que tienen sesgo de género, ¿no? Entonces, por eso estas herramientas de argumentación, y por eso empezaba esta reflexión académica señalándoles que el litigio estratégico implica una estrategia transdisciplinaria, ¿no? Porque, claro, si un informe tiene sesgo de género, no aplica los estándares que le dicen, señores del equipo multidisciplinario, tienen que ver el ciclo de la violencia, tienen que ver, por ejemplo, el patrón estructural de violencia, la directa relación que existe entre la discriminación, la violencia, los elementos del lenguaje verbal estereotipado, etcétera. Todos estos elementos, si no se aplican estos criterios, estos estándares, pues evidentemente pues, no se va a asegurar la eficacia de los derechos. Entonces, por eso trabajar bajo lógicas de transdisciplinariedad en el marco de diálogos, que es lo que genera estos espacios, es sumamente importante. Y claro, un psicólogo me podrá decir, pero es que eso no está en la ley 348, yo debo seguir esos criterios, y yo tengo que basarme en lo que me dice la ley, esos son mis parámetros. Pues no, y por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que les cuento, Gelman versus Uruguay, ya dijo que no solamente que no solamente son los jueces, sino también cualquier autoridad las que deban ejercer control de convencionalidad. Y este criterio ha sido utilizado también por el Tribunal Constitucional en sentencias muy importantes. Por ejemplo, la 112, quebrado 2012, y establecido que no solo los jueces, sino también los servidores públicos deben ejercer control de convencionalidad. La 487-2014, de manera expresa, contundente, señala que el control de convencionalidad no solo lo realizan los jueces, y no solo los jueces constitucionales, sino los jueces constitucionales, los jueces ordinarios y cualquier servidor público. Por lo tanto, el litigio estratégico debe partir de estas herramientas del control de convencionalidad, que son necesarias, que son útiles en este modelo de Estado, además para que el juez sea realmente un garante. Y eso, por eso es que también bajo estas herramientas, como les decía, al empezar esta discusión, este debate, veíamos que si no se utilizan estas herramientas, seguimos con las todopoderosas togas negras, ¿no? Esas basadas, escudadas en el formalismo, ¿no? Y gracias a ese formalismo extremo, como les voy a contar en algunos casos que vamos a ver ya al finalizar este debate, pues hacen que muchas personas, especialmente en situación de vulnerabilidad, pues realmente no accedan, no tengan un eficaz acceso a la justicia y un real goce de los derechos. Entonces, por eso viene toda esta lógica del control de convencionalidad. Pero además, ya siguiendo nuestra caja de herramientas, esta técnica argumentativa tiene que tener en consideración otro punto, y yo diría aquí es muy importante
Porque al final, en el ámbito jurídico, como vamos a ver y como estamos viendo, lo más importante no es saber de memoria ni la Constitución ni la ley, porque no es tan simple y más aún en temas de violencia en razón de género, los conflictos no son tan simples como decir el juez que el seniano vendado, ¿no? Tiene que subsumir los hechos a la ley. No, sino los dos grandes capítulos de la teoría jurídica contemporánea y del litigio estratégico. No puede haber litigio estratégico si no fortalecemos la argumentación jurídica y la interpretación constitucional. Estos son capítulos esenciales porque vean cómo el juez o los servidores públicos están frente a un bloque de constitucionalidad, deben ejercer control de convencionalidad. Entonces, para completar en este nuestro esquema que estamos armando y hemos visto el bloque de constitucionalidad, hemos visto el control de convencionalidad, pues una tercera ficha de nuestro rompecabezas a partir de nuestra caja argumentativa es justamente lo que se llama las pautas constitucionalizadas de interpretación. Estas pautas son esenciales porque incluso desde estas pautas van a ver cómo cambia hasta la lógica del prevaricato, ¿no? Si ustedes se fijan, el prevaricato, esa lógica de ese tipo penal vinculada al incumplimiento por parte de los jueces de la ley, tiene pues un contexto de un Estado monista, se genera un código penal basado en un Estado monista, pero recordemos que desde el 2009 tenemos pues a una constitución con valor normativo y con un bloque de constitucionalidad. Entonces, el juez debe darle a la ley un sentido conforme al bloque. Y justamente, pues cometerá más bien prevaricato cuando no cumpla con este tema neurálgico que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, porque también, así como un juez ordinario o el Tribunal Constitucional puede interpretar incluso más allá del tenor literal de la Constitución, sí, pero esta interpretación no es arbitraria, porque una interpretación arbitraria implicaría una mutación constitucional por vía de jurisprudencia que no es válido en un Estado constitucional de derechos, sino que estas interpretaciones que pueden ser extensivas, sí, tienen un muro de contención, una camisa de fuerzas en la propia Constitución y que son las herramientas esenciales de argumentación jurídica y de litigio estratégico, ¿no? Por eso es que vemos las pautas constitucionalizadas de interpretación. Y las pautas constitucionalizadas de interpretación, que enseguida las voy a detallar, son la base de lo que nosotros vamos a denominar como la sentencia justa, el acto administrativo justo. Claro, y ustedes me dirán, pero a ver, ¿cómo vas a hablar justo? ¿Qué es justo? Y justamente en esta lógica del modelo de Estado, la justicia está vinculada con criterios de razonabilidad enmarcados en la eficacia máxima de los derechos. Esa es la lógica, ese es el sentido, además de una igualdad material, de una justicia material desde nuestro modelo constitucional. Y para que una sentencia sea justa, para que un acto administrativo sea justo, justamente el litigio estratégico es una herramienta y por eso es que si son abogados, tienen en su argumentación, es importante justificar sus decisiones en estas pautas constitucionalizadas de interpretación. Si son jueces, deben justificar sus decisiones en estas pautas constitucionalizadas de interpretación. Si son servidores públicos también, porque estos criterios en argumentación jurídica van a dar razonabilidad y coherencia a su decisión. ¿Con qué? Con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Ese acto
activismo judicial del que les hablaba al empezar estos diálogos académicos no implica no va a fortalecer a las todopoderosas togas negras, no les va a dar más bien una concentración de poder, no, todo lo contrario, les va a ayudar a que se despojen de sus togas negras, de su verticalidad, y más bien identifiquen situaciones de asimetría, pero que desarrollen interpretaciones que tampoco son arbitrarias, sino que tienen esta camisa de fuerza en la propia Constitución. Y entre las pautas más importantes, las pautas constitucionalizadas de interpretación más importantes que en este espacio me gustaría resaltar, primero está un artículo que ya lo hemos visto, que es el 410 de la Constitución, es la primera pauta constitucionalizada de interpretación, porque el juez, el servidor público debe abordar el problema jurídico, y lo mismo el abogado cuando empiece a diseñar su demanda, ¿no? En cualquier ámbito debe diseñar y debe identificar los problemas jurídicos que plantea el caso a la luz de el bloque de constitucionalidad. Por eso el 410 es la primera pauta constitucionalizada de interpretación de derechos, que como ya sabemos, este artículo 410 ha sido interpretado por la sentencia 110 quebrado 2010-R, que además al bloque ha introducido los estándares internacionales, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, la primera pauta constitucionalizada de interpretación es la que está en el 410. Otra pauta esencial para el litigio estratégico está dada en el artículo 13, parágrafo 1. Yo diría que este es un artículo de engranaje sumamente importante, porque este artículo contiene dos partes. Una, cuando ustedes lean, van a ver que la Constitución señala que los derechos son progresivos, y el principio de progresividad es un principio esencial del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso quiere decir que los derechos, por ejemplo, los derechos de género, cuando vemos un contexto de acoso laboral o de acoso sexual en el ámbito laboral, por ejemplo, entonces no tenemos que mirar solo las normas internas, sino que por mandato del 13, parágrafo 1, tenemos que mirar la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Debemos mirar qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué nos dice en el sistema universal el Comité de Derechos Humanos, qué nos dice el Comité de la CEDAW, que tiene roles también de supervisión, que tiene roles contenciosos y tiene roles interpretativos. Entonces, por eso es que cuando el juez llega a un resultado interpretativo, ese resultado interpretativo debe justificar luego de un análisis, y por eso es que el principio de progresividad va siempre de la mano de otro principio esencial, que es la prohibición de regresividad y la interpretación evolutiva. Eso quiere decir que el juez debe justificar que su decisión es más bien coherente con los estándares más altos, con los avances internos primero, por ejemplo, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de lo que es el estándar jurisprudencial más alto, y también debe ser coherente con el avance del derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de derechos humanos, porque solo así el juez va a justificar que esta decisión es razonable, y en litigio estratégico, pues ese juez realmente va a dar a su decisión un sentido coherente con el bloque. Por ejemplo, cuando utilice como el tema de los indicios como un elemento esencial en el acoso laboral, tal cual lo señala la Corte Interamericana, pues ahí ese es su resultado interpretativo, se justifica ¿en qué principio? En el principio de progresividad. Por el contrario, si más bien utiliza criterios de valoración probatoria sin enfoque de género, más bien entonces esa valoración
aplicación de la prueba será contraria al principio de progresividad y generará una regresividad. Por lo tanto, su decisión desde el punto de vista argumentativo carecerá de razonabilidad y sin duda agotada la vía interna en esta lógica del litigio estratégico que también, como les decía, tiene la finalidad de llevar casos al sistema interamericano o al sistema universal, pues ya esa justificación contraria al principio de progresividad generará sin duda responsabilidad internacional. Por eso es que les decía que el 13 parágrafo 1 de la Constitución tiene dos partes y la segunda parte está justamente la base del principio de la pacta sunt servanda, el deber del Estado de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Además, desde esta pauta constitucionalizada y muy rápido para ir sistematizando, ¿no? Y para no extenderme más de lo que creo que ya me estoy extendiendo, el 13 parágrafo 1 es muy importante en las herramientas argumentativas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es el fundamento constitucional, diría yo, de una de las sentencias más progresistas del Tribunal Constitucional, que fue la sentencia 2233-2013, que desarrolló la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Eso quiere decir, como vamos a ver, la jurisprudencia, además, que genera estos casos de litigio estratégico, por ejemplo, para víctimas de violencia en razón de género. Ayer ya Gabrielita les iba identificando algunos estándares más altos del Tribunal Constitucional. Esos estándares más altos implican que son entendimientos del Tribunal Constitucional que han generado una progresividad en el ámbito interno. Por lo tanto, en el futuro, el Tribunal Constitucional plurinacional no puede mutar, no puede modificar este criterio, y si tiene una sentencia posterior que sea restrictiva, esta sentencia nunca llegará a ser fuente directa de derecho ni precedente en vigor. Por eso es que en materia de jurisprudencia, y esto es importante para el litigio estratégico, cuando ustedes tengan dos sentencias contradictorias, no necesariamente están vinculados a la última, sino a la más favorable. Más aún cuando hablamos en temas de derechos de género, de violencia en razón de género, pues los estándares más altos son los que se deben aplicar y son los más favorables, aunque no sean los últimos. Y vean cómo, por ejemplo, esta doctrina del estándar jurisprudencial más alto, contenida en la sentencia 2233-2013, tiene fundamento en esta pauta constitucionalizada de interpretación contenida en el 13 parágrafo 1 de nuestra Constitución. Otra pauta constitucionalizada de interpretación en esta nuestra caja de herramientas está dada en el artículo 13 parágrafo cuarto de la Constitución. El artículo 13, parágrafo cuarto, como ustedes van a ver cuando lean este artículo, establece este mandato con el cual ha empezado esta reflexión, el deber de los jueces, de los servidores públicos, de dar a la ley un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. El 13, parágrafo cuarto, es el mandato taxativo constitucional vinculado al control de convencionalidad. ¿Cómo debe dar, por ejemplo, un juez un sentido conforme al bloque? Aplicando además de oficio, exento de todo formalismo, el estándar que sea más alto, que sea más favorable, ¿no? Entonces vean cómo estos tejidos están entrelazados en lo que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, ¿no? Luego tenemos otro artículo que es muy importante, que es el 14, parágrafo segundo. Este artículo es la fuente constitucional, y esto en litigio estratégico lo debemos manejar muy bien, porque el 14, parágrafo 2, que consagra la garantía de igualdad y de prohibición de discriminación a partir de dos criterios muy importantes: los grupos de atención prioritaria y los criterios prohibidos de discriminación por sufrir
históricas situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a grupos de atención prioritaria, tenemos a niñas, niños, adolescentes, privados de libertad, mujeres en situación de violencia, mujeres en situación de calle, es decir, cualquier situación que genere vulnerabilidad, migrantes, ¿no? Y los criterios prohibidos de discriminación, por ejemplo, entre otros, todo lo que es el tema de género, estas construcciones históricas de asimetría, la identidad de género, la orientación sexual, o sea, están dentro de estos criterios, que es además una lista abierta, prohibidos de discriminación. Este artículo, el 14, parágrafo 2, en litigio estratégico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo la Constitución plantea una lógica no de igualdad formal, esa diosa Temis que a todos ve como iguales, sino le dice la Constitución a la diosa Temis, hay que quitar la venda, porque no todos somos iguales, ¿no? Y entonces este es el fundamento de lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se llama primero el enfoque diferencial, el enfoque de género y el enfoque de interseccionalidad. ¿Qué es el enfoque diferencial? Una niña, niño, adolescente estará en igualdad de condiciones que una persona adulta. No, por eso es que desde el sistema universal tenemos, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño. Entonces, el enfoque diferencial le dice, señor juez, señor servidor público, a las niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años, usted le debe una protección reforzada. Usted, juez, debe estar exento de formalismos, debe dar interpretaciones flexibles, interpretaciones favorables, que superen las barreras al acceso a la justicia y que aseguren que esta niña, niño, adolescente como titular de derecho, porque esa es la línea desde la Convención de Derechos del Niño, las niñas, niños, adolescentes no son objeto de protección, son titulares de derechos. Entonces, deben ser titulares de derechos en igualdad de condiciones. Entonces, no va a tratar de la misma forma que a todos porque merece una protección reforzada. Un migrante, ¿no? Por ejemplo, cuando discute sus derechos laborales, pues un migrante está pues en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Las privadas, privados de libertad, las mujeres víctimas de violencia. Entonces, aquí viene el enfoque primero diferencial. Y desde el enfoque diferencial vemos el enfoque de género. ¿Qué plantea el enfoque de género? El enfoque de género es un método no solo del derecho, es un método de las ciencias, por ejemplo, de la psicología, de la sociología, de todas las ciencias sociales, ¿destinadas a qué? Destinadas a identificar, a visualizar las situaciones de asimetría por patrones estructurales de violencia y por condiciones particulares de vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, y no solo de las mujeres, sino que el enfoque de género abarca también, y así lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 346-2018-S2, abarca a las mujeres, por supuesto, históricamente discriminadas por estos roles de género, pero también abarca y afecta a las personas con discapacidad, a las niñas, niños, adolescentes, a las personas adultas mayores por esas relaciones de subordinación y también a las personas y colectivos LGBTI, ¿no? Y a cualquier persona bajo dos condiciones: que esté en situación de vulnerabilidad y que sufra de violencia en razón de género. Vean cómo, por eso es que ya no utilizamos el término violencia contra la mujer, sino, y también, por ejemplo, este es el sentido de la recomendación general 35 de la CEDAW, el concepto es violencia en razón de género, ¿no? Entonces, para esta violencia tiene que haber un enfoque, un método. No tenemos que tener ese juez, ¿no? Ese juez vendado con la venda de la diosa Temis, porque no es lo mismo. Imagínense, para una mujer víctima de violencia sexual, ¿será lo mismo denunciar una violencia sexual que denunciar un delito de falsedad material? No,
Por eso es que la Corte, por ejemplo, desde un enfoque de género, ha establecido en un caso muy famoso, como es el caso Inés Fernández Ortega versus México, ha establecido pues que la violencia sexual no es un delito gráfico, y al no ser un delito gráfico, pues debe existir, debe ser el Ministerio Público. Con la sola declaración de la víctima es suficiente para que se inicie una investigación con perspectiva de género, para que el Ministerio Público realice toda la labor de recolección probatoria y para que, por supuesto, no desestime las denuncias ni establezca sobreseimientos en base a un supuesto abandono procesal de la víctima o una inactividad, porque no es lo mismo. Entonces, el enfoque de género nos dice: jueces, fiscales, servidores públicos, vean la situación de violencia, la asimetría, las barreras al acceso a la justicia, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, porque no está en la misma condición que cualquier otro justiciable. Por eso es que el Código de Procedimiento Penal debe tener una interpretación conforme al bloque, con enfoque de género. Por eso es que el Tribunal Supremo de Justicia ha aprobado el protocolo para juzgar con perspectiva de género, una herramienta esencial que deben usar los jueces. ¿Qué parte de este mandato del artículo 14, parágrafo 2? No todos somos iguales, sino más bien hay que ver las diferencias para así dar interpretaciones favorables, interpretaciones coherentes con el bloque. Entonces vean cómo desde el 14.2, que es otra pauta constitucionalizada de interpretación de derechos, el enfoque de género es una herramienta para generar no una igualdad formal, sino una igualdad sustantiva. Pero además tenemos un enfoque muy importante, que es el enfoque de interseccionalidad. Y esto sí que es muy importante, como lo vamos a aplicar en los casos que muy rápidamente les voy a contar enseguida, ¿no? El enfoque de interseccionalidad, pues lo que plantea es precisamente mirar las situaciones múltiples de discriminación, ¿no? Esas situaciones múltiples de discriminación que ponen a una víctima en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, mujer, indígena, migrante, víctima de violencia en razón de género, ¿no? Privada de libertad. O sea, vean cómo esos factores la ubican en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando se valore riesgos procesales, se va a valorar desde el checklist de los jueces de la igualdad formal. No, porque entonces esta mujer jamás va a salir de la privación de libertad, ¿no? Por ejemplo, para una cesación a la detención preventiva, y entonces, pues, nunca va a efectivizar sus derechos. En cambio, una persona privada de libertad, pero que sea propietaria, que tenga un trabajo, sí va a poder acceder. Entonces, el enfoque interseccional mira todas estas condiciones. ¿Para qué? Para dar una igualdad sustantiva. Vean cómo estos enfoques tienen mandato expreso que debe ser interpretado desde el 14, parágrafo 2, interdependiente también a los artículos 15 al 70, vinculado a todos los grupos de atención prioritaria en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, vean que juzgar con perspectiva de género no es poesía, no es lírica constitucional, es un mandato expreso de nuestra Constitución. Luego tenemos otra pauta constitucionalizada muy importante que está en el artículo 109, parágrafo primero. Diría yo que el 109, parágrafo primero de la Constitución es uno de los artículos, podría decir yo, la médula espinal de nuestro modelo constitucional, ¿no? Porque este artículo en el primer parágrafo consagra los tres grandes principios de nuestro modelo: el de igualdad jerárquica, el de aplicación directa de derechos y el de directa justiciabilidad. En litigio estratégico estos son principios relevantes, pero especialmente por razones de tiempo me voy a centrar en el principio de aplicación directa de derechos. Los derechos contenidos no solo en la Constitución, sino en el bloque de constitucionalidad tienen aplicación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que por mandato de la Constitución, la ley debe tener un sentido conforme con
el bloque. Y cuando hay una incompatibilidad, lo que debe hacer el juez, el servidor público, y esa es la finalidad del litigio estratégico también, es generar una aplicación directa de los derechos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Y esto genera que la Constitución ya no tenga un valor político, un valor nominal, y que los derechos solo tengan un valor a través de la ley. No, y aquí viene el cambio sustancial. La Constitución tiene un valor normativo, y ese valor normativo está taxativamente consagrado en el artículo 109, parágrafo primero, que es la base también de este modelo argumentativo, de este activismo judicial, y también con los límites de contención vinculados, por ejemplo, al principio de progresividad, ¿no? Entonces, el 109, parágrafo primero es esencial. Y finalmente, entre las pautas más importantes constitucionalizadas de interpretación, tenemos al artículo 256 de la Constitución, que a su vez es interdependiente con el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esas pautas de interpretación, el pro persona, el pro libertad, todo lo que es el principio de favorabilidad, que es el eje irradiador de los derechos humanos, pero que además tiene un realce a partir de los enfoques que hemos visto. Cuando vemos una situación de asimetría, ¿a quién debemos dar favorabilidad? Y el fundamento constitucional de la favorabilidad es justamente la desigualdad, la asimetría, a quienes estén en situación de asimetría, porque la favorabilidad tiene la finalidad constitucional de generar el ejercicio pleno de derechos en una lógica de igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, vean cómo tampoco en una argumentación el juez puede decir los derechos son favorables. ¿Favorables a quién? Por ejemplo, cuando hablamos de grupos de atención prioritaria, cuando hablamos de criterios prohibidos de discriminación por la histórica situación de discriminación, por ejemplo, personas LGBTI, ¿no? O el tema de personas discriminadas por el tema de identidad de género, orientación sexual, o el tema, por ejemplo, racial, que ha sido una causal histórica de discriminación. Entonces, ahí sí las interpretaciones son siempre favorables, ¿no? Entonces, vean cómo estas pautas constitucionalizadas van a ser la base de esto que llamamos el litigio estratégico. Toda la argumentación del litigio estratégico debe tener sustento en este capítulo tan importante de la argumentación, que son las pautas constitucionalizadas de interpretación, y que como ven, son mandatos expresos que están contenidos en la Constitución vigente. Es decir, el litigio estratégico tiene que empezar por esta base constitucional, y a partir de esta base constitucional pues abordamos procesos penales, laborales, civiles, familiares, procesos administrativos, absolutamente todos, ¿no? Y también quiero decir que el litigio estratégico, y esto es muy importante, tenemos una sentencia esencial, que es la sentencia 85, quebrado 2012. Esta sentencia ha desarrollado lo que se llama la eficacia horizontal de los derechos. Los derechos no solo son exigibles en relación al Estado, también son exigibles en el ámbito particular. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de acoso laboral, este derecho va a tener también una irradiación en el ámbito laboral, por ejemplo, vinculado a empresas privadas, etcétera, porque también los derechos tienen esta eficacia horizontal, y ese es el criterio de la sentencia 85-2012, que adoptó esta lógica de la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos, ¿no? Entonces, el litigio estratégico, con las herramientas que hemos visto, con las pautas constitucionalizadas de interpretación, el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, esas herramientas como los amicus curiae, las veedurías ciudadanas, van a ser aplicadas para casos en vía judicial, en vía administrativa, en procesos legislativos, en el ámbito privado, ¿no? Por la eficacia de los derechos, y tienen una finalidad transformadora. Eso quiere decir que trabajamos en litigio estratégico justamente para evitar, por ejemplo, escenarios de impunidad, en el tema de género,
género para que el Estado cumpla con la debida diligencia, la prevención, la atención integral a las víctimas, la investigación con perspectiva de género, la sanción y este tema tan importante que ayer también ya Gabrielita les explicaba, todo lo que es la reparación integral de daños contenida, por ejemplo, en la sentencia que también ayer, en la anterior sesión Gabrielita les mencionaba, por ejemplo, la sentencia 19-2018-S2, que es una sentencia fundadora de línea, porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional ejerce control de convencionalidad en un caso vinculado a una adolescente víctima de violencia sexual y aplica toda la doctrina de reparación integral de daños. Entonces, vean cómo este deber de la debida diligencia debe contener estos 4 elementos y el litigio estratégico en violencia en razón de género debe y tiene la finalidad que en estos espacios de impunidad como los que tenemos en Bolivia se aplique plenamente el deber de la debida diligencia a partir de todas estas herramientas que tenemos. Con esto, y ahora sí, ya para terminar, y solo para ir generando el debate, la reflexión, y para ver cómo es importante generar una conciencia por parte de los jueces, los servidores públicos, voy a comentar algunos casos de litigio estratégico que los venimos llevando en la clínica jurídica, en el centro con el centro Yachaywasi, ¿no? Y que tienen la finalidad también de generar un cambio y cambios justamente en la visión de las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, tenemos un caso emblemático, un caso realmente dramático que obliga a las autoridades jurisdiccionales a aplicar todas las herramientas que hemos mencionado. Tenemos el caso de una mujer víctima de violencia física, violencia sexual y violencia psicológica, que vivía con su pareja en un entorno, además junto a su pequeña hija, a su mamá, en un entorno de violencia, y en un momento dado, a partir de todo este entorno de violencia, pues en un suceso, ella ejerce lo que el sistema interamericano pues ha denominado la legítima defensa diferida, ¿no? Vean cómo aquí la lógica de derecho penal también se enfoca en lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y el MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento a la convención, a la implementación plena de la Convención Belém do Pará, y establecido que, por ejemplo, en todos los casos en los cuales las mujeres, por ejemplo, ocasionen lesiones graves o la muerte de sus parejas, no es tan simple, sino los jueces están obligados a aplicar una perspectiva de género y un enfoque interseccional, y están obligados de oficio a partir de estos estándares a ver si es que en el caso ocurre la legítima defensa diferida, y la legítima defensa diferida varía del concepto penal tradicional de la legítima defensa, porque la legítima defensa se mira en un contexto y en un momento determinado. En cambio, desde la Convención Belém do Pará, la legítima defensa diferida considera ¿qué cosa? Considera el ciclo de violencia, y por eso es que ese ciclo de violencia, por eso se la denomina legítima defensa diferida. En este caso, contra todos los estándares internacionales, la justicia, y estos casos, por eso en litigio estratégico es tan importante reflexionar, porque vemos el rostro de la injusticia y también la crueldad del sistema penal, y por eso tenemos que trabajar en litigio estratégico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la justicia boliviana, tanto el tribunal de sentencia, los vocales en apelación de la sala penal del entonces Corte Superior del Distrito y la entonces Corte Suprema de Justicia, la condenan a 30 años de privación de libertad por el delito de asesinato. Pero además, desde el Tribunal de Sentencia, y aquí vemos el sesgo de género, y por ejemplo, en la argumentación de los vocales, se argumenta, es decir, se establece que sí, porque están todos
todos los elementos probatorios que esta mujer es víctima de violencia física, fue víctima de violencia física, sexual y también violencia psicológica, y que más bien el móvil para configurar el delito de asesinato, es decir, la premeditación, la alevosía, es la propia violencia, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, los vocales en este caso utilizan un lenguaje verbal estereotipado, ¿no? Afirman que si se considera la violencia incluso como atenuante, pues todas las mujeres en violencia matarían a los esposos. O sea, vean cómo la justicia incluso utiliza un lenguaje verbal estereotipado, cuando desde los estándares internacionales, más bien lo que debería haberse hecho es aplicar de oficio y ver la figura de la legítima defensa diferida, y además valorar los hechos, valorar las pruebas con perspectiva de género, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es un típico caso en el cual esta persona ya ha estado 17 años privada de libertad bajo un juzgamiento absolutamente con sesgo de género. Entonces, pues lo que corresponde ahora, sin duda, es la revisión extraordinaria de sentencia, y el litigio estratégico tiene la finalidad no solamente de que se deje sin efecto esa sentencia, sino que además se cumpla con los estándares de la debida diligencia, que implica además la reparación integral de daños, porque el Estado no ha juzgado con perspectiva de género. En caso de que no se aplique la reparación integral de daños, el litigio estratégico, por ejemplo, en este caso, se acudirá a vía internacional y se demandará al Estado boliviano a efectos también no solo de la responsabilidad internacional, sino de la reparación integral de daños. Y con preocupación vemos, hemos hecho un análisis en muchos centros de privación de libertad en Bolivia, todos los juzgamientos en estos casos carecen de sesgo de género y omiten analizar si en el caso concreto concurre la legítima defensa diferida. Entonces, eso quiere decir que este caso que estamos trabajando no es un solo caso, y por lo tanto ya cumple con todos los requisitos del litigio estratégico, porque como les decía, el litigio estratégico tiene una finalidad de transformación y de generar precisamente que en todos los casos se interprete y se juzgue con perspectiva de género. Segundo, tenemos otro caso, y por eso les decía que también desde el litigio estratégico, a la luz de este trabajo en el centro Yachayhuasi, nos preocupa mucho el tema del acoso sexual. Tenemos otro caso dramático a partir del cual una víctima de violencia sexual por parte de una alta exautoridad, pues hace la denuncia y sin ningún tipo de prueba, sin ningún elemento objetivo, además ella, que es víctima, se la acusa en un proceso penal por una supuesta falsedad material, por un elemento probatorio de la misma denuncia de acoso sexual. Esta víctima estuvo más del plazo razonable de juzgamiento. El Estado nunca le brindó ninguna medida de protección y más bien pues la criminalizó. Estuvo 4 años privada arbitrariamente de libertad sin que se cumplan los plazos razonables. Vean cómo aquí se aplica el enfoque interseccional esencial en litigio estratégico. Mujer, indígena, migrante, víctima de violencia sexual, no investigada por el Estado y además en situación de extrema pobreza. Entonces, vean aquí cómo es importante fortalecer el litigio estratégico, primero porque además en este caso, mientras la mujer estaba privada de libertad, el Ministerio Público, contra los estándares contenidos en la sentencia constitucional 17 quebrado 2019-S2, esta es una sentencia que contiene los estándares más altos en deber de la debida diligencia, y ya el Tribunal Constitucional establece al Ministerio Público que no puede establecer
rechazar una denuncia ni fundar un sobreseimiento en base a un supuesto abandono de la víctima o una inactividad procesal. Imagínense la víctima privada de libertad en una situación múltiple de discriminación y el Ministerio Público rechaza esa denuncia de acoso sexual por la supuesta inactividad, porque obviamente además la víctima privada de la libertad, esa víctima que se animó a denunciar el acoso sexual, ¿no? Además en una relación, en una lógica de jerarquía, todos los elementos que desde los estándares hay que considerar. Entonces vean cómo, por ejemplo, este es un caso emblemático, primero, para el tema de medidas cautelares, porque claro, si los jueces, y si celebramos que en este caso el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Ciudad de La Paz sí ha aplicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Claro, lo ha aplicado después de más de 4 años, pero bueno, al final ha aplicado este protocolo y, por ejemplo, ha valorado con enfoque interseccional la calidad de mujer indígena, migrante, su situación de pobreza, porque lo que sucede en la mayoría de los casos es que las mujeres en esta situación no pueden salir, por ejemplo, y cumplen plazos que exceden los plazos razonables. ¿Por qué? Porque tienen que acreditar domicilio, trabajo, o sea, todas las formalidades que son de imposible cumplimiento. Entonces, este es un caso de litigio estratégico porque pone en el debate la necesidad justamente de que se pueda valorar la prueba, aplicar las medidas cautelares con un test bajo un enfoque también de género que considere este método de las particulares situaciones de vulnerabilidad. Pero además este es un caso de litigio estratégico porque sirve también para generar que el Ministerio Público cumpla con los estándares más altos y no rechace o establezca sobreseimientos en base al abandono o la supuesta inactividad, porque es el Ministerio Público, es él el que debe recolectar toda la prueba, el que debe brindar medidas de protección. Entonces vean cómo este caso es de litigio estratégico porque no solamente está vinculada a un caso, sino que refleja una realidad del sistema penal y el litigio estratégico en este caso es esencial. Por supuesto, agotada la vía interna, desde esta lógica de litigio estratégico se demandará al Estado boliviano en vía internacional. Y finalmente quiero compartir otro caso también muy importante que esperamos sea uno de los casos emblemáticos en materia laboral, en acoso laboral, ¿no? Vemos cómo las víctimas son acosadas en materia laboral en el ámbito privado y pues cómo en materia laboral es importante generar que las autoridades interpreten toda la normativa laboral de conformidad con el bloque, con el control de convencionalidad, con las pautas constitucionalizadas y especialmente ver cómo se va a manejar la prueba con un enfoque de género y cómo se debe dar una protección, porque lo cierto, como les decía en las estadísticas, de 10 mujeres, 8 aproximadamente en Bolivia sufren acoso laboral o violencia laboral que no es denunciada. Entonces, este tipo de procesos tienen la finalidad de generar un cambio, una transformación y por supuesto de no recibir estas víctimas la protección interna en esta lógica de litigio internacional se activará la vía internacional. Ya tenemos varios casos en vía internacional en tema de violencia en razón de género y también la vía internacional es importante para generar una cultura de respeto y para que el Estado boliviano cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Por eso hoy yo les agradezco y le agradezco a Taí la posibilidad que nos da de hablar sobre el litigio estratégico, de generar el debate, de además promover una cultura de transformación, de cambio, una visión emancipatoria del derecho, justamente para generar protecciones reforzadas, especialmente para víctimas de violencia en razón de género. Muchas gracias, querida Taí, por la invitación y a todas y todos que muchas gracias por la paciencia y por el tiempo dedicado a este espacio. Yo, María Elena, quiero agradecerte, ¿no? Y
y a través de ti a todo el equipo. También agradecer a las promotoras comunitarias que se han quedado hasta tan tarde en el espacio y a todas las personas que nos han acompañado tanto por Zoom como por Facebook Live. Estimada María Elena, por favor, tus palabras de cierre en este evento esta noche para mañana volvernos a ver. Muchas gracias, querida Taillo, muy agradecida, gracias a todos por su participación, su tolerancia, y creo que estos espacios nos ayudan a aprender, a desaprender. Eso es el litigio estratégico, es de construir toda esa visión de un Estado monista, ver toda la efectividad de los derechos en el marco de nuestro modelo constitucional, para que esto no quede en lírica o poesía constitucional, ¿no? Así que este es un trabajo conjunto, los puentes se construyen desde siempre, desde dos vértices, y estos espacios construyen. Y muchas gracias, querida Taí, por siempre apoyarnos con este tema. Para mí es realmente un orgullo, es maravilloso trabajar contigo, trabajar con Gaby, con Patti, y también trabajar con todo el equipo de la ONG Realidades. Un fuerte abrazo, querida María Elena, y nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, un abrazo.